Y ahora, si quieres, nos pasamos a la otra investigación que está muy relacionada, efectivamente, que va dirigida a analizar los discursos de odio en las redes sociales de los jóvenes, ¿no? De las adolescentes y los adolescentes. Y esta es de marzo del 2021 y se llama Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo, los y las jóvenes ante los discursos de odio en las redes. Háblanos, empezamos igual que con la otra investigación. Empezamos por el origen, cómo surge y qué objetivo se plantea. Sí, pues efectivamente esta es una investigación que se hizo casi de forma paralela, un poquito después de la otra investigación sobre estereotipos y prejuicios, donde queríamos poner el foco justo sobre un poco la consecuencia de estos estereotipos y estos prejuicios, ¿no? Que es el discurso de odio. Entonces, es una investigación que financió Google y que se compone también de diferentes secciones, de diferentes partes. Hicimos una primera aproximación también con metodologías cualitativas, donde entrevistamos tanto a personas expertas sobre discurso de odio y después también hicimos grupos de discusión y comunidades de debate con personas jóvenes, tanto personas de colectivos vulnerables como personas de población general. Y después también se hizo una escucha en redes con términos clave que consideramos que pueden generar discursos de odio. Entonces, toda esa información y las conclusiones que conseguimos sacar se aprovecharon después también en colaboración con Maldita.es para sacar una aplicación móvil que también tiene vocación de facilitar la intervención, ¿no? Sobre estas temáticas, tanto en ámbitos educativos como en ámbitos de educación no formal o de activismo. Y en esta aplicación pues, hay diferentes juegos, diferentes ejercicios para poder tratar este tipo de problemáticas, tanto para identificar los discursos de odio como para abordarlos. Está la aplicación y luego también hay una guía didáctica, o sea, por una parte el juego, ¿no? Y luego también... Sí. Aunque la guía didáctica realmente está ligada a la aplicación. Es un poco como una forma de facilitar el uso de la aplicación, aunque es bastante intuitiva al fin y al cabo. Vamos, y invitamos también a cualquiera que se la descargue porque es muy fácil de utilizar. Vale, y bueno, siguiendo un poco con la estructura que habéis planteado también en el propio resumen de esta investigación, podríamos hablar de tres mecanismos que fomentan el odio online, porque recordamos que esta investigación se centra en los discursos de odio en las redes sociales, ¿vale? Entonces, había un resumen que destacaba tres características de los mecanismos que fomentan los discursos de odio online. Sí, es cierto que hay, al final ha habido una explosión en cuanto a los discursos de odio, el número objetivo que hay ya no solo de discursos, sino también de delitos de odio, que son los datos que proporciona el Ministerio, que se ve que ha habido un aumento paulatino en las últimas décadas del número de delitos de odio, y en investigaciones propias también hemos visto un aumento en cuanto al porcentaje de jóvenes que tienen miedo a subir contenido, o que han bloqueado perfiles, o que tienen miedo a que el contenido que suban en sus redes sociales les acabe afectando fuera del ámbito virtual. Entonces, a la hora de explicar este aumento, ¿no? Este desarrollo, sí que es cierto que hay tres elementos básicos de la comunicación online, del nuevo ecosistema comunicativo que tenemos hoy en día, digamos, que fomentan el hecho de que se promuevan este tipo de discursos, ¿no? Entonces, el primero y fundamental es el anonimato, el hecho de que sea mucho más fácil el esconder los perfiles o simplemente despersonalizar tanto a las personas que emiten este tipo de discursos de odio como a las personas que lo reciben. Entonces, como que hay una especie de desconexión entre la responsabilidad y la acción o la actuación que se lleva a cabo. Entonces, esto hace que sea más fácil, ¿no? el expresar discursos de odio, porque la gente que los emite no siempre es consciente del daño que puede generar. Por otro lado, el segundo mecanismo sería un poco esta idea de que es del altavoz, ¿no? De las redes sociales y del ámbito virtual, cuando antes no era fácil alcanzar un
grado de comunicación amplio para poder llegar a mucha gente. Ahora es relativamente sencillo y además también son informaciones que se quedan prácticamente para siempre en el ámbito online, a no ser que haya un mecanismo específico para borrarlas. Ajá. Entonces este mecanismo de altavoz lo que hace también es generar comunidades. Se generan comunidades a través de elementos como cámaras de eco o filtros burbuja, que son básicamente grupos que a través de estos diferentes altavoces que proporcionan tanto medios de comunicación más o menos convencionales como redes sociales personales, al final retroalimentan una serie de discursos que a su vez se autolegitiman. Entonces, independientemente de los argumentos reales o de la objetividad o no objetividad de los datos, al final, al retroalimentarse y al buscar siempre las mismas fuentes de información, pues da la sensación de que son datos que acaban siendo objetivos o que se acaban legitimando. Esto también tiene mucho que ver con los líderes de expresión, tanto en ámbitos institucionales como influencers o cualquier otro tipo. Y el tercer mecanismo fundamental es el de la desinformación, que es esta idea también de que los mecanismos clásicos de control de verificación de información, digamos, que antes pasaban por medios de comunicación, pasaban por un proceso editorial y un proceso de comprobación de fuentes, ahora realmente no se producen en muchas de las redes sociales que se utilizan hoy en día. Entonces, claro, esto también hace que muchas de estas informaciones que generan discurso de odio se acaben propagando y acaben haciendo mucho daño en el imaginario colectivo de la población. Y me ha quedado una duda de las dos cositas que has dicho cuando hablabas del altavoz y del alcance y de la... Has hablado de burbuja, o sea, es que no sé ni cómo lo has dicho. Sí, perdona, igual lo he dicho muy rápido, pero sí, son... hablando un poco de esta idea de que se retroalimenta la información, hay dos mecanismos principales a nivel técnico que se suelen utilizar para explicarlo. Las cámaras de eco tiene que ver, por un lado, con cuando nosotras mismas como personas buscamos siempre las mismas fuentes de información. Buscamos los periódicos que nos interesan, nos metemos en los perfiles que nos interesan, nos metemos en las fuentes que nos interesan de forma general, entonces al final generamos una especie de cámara donde nuestro propio discurso se va retroalimentando con las fuentes que nosotras mismas buscamos. Sin embargo, el otro mecanismo, el de los filtros burbuja, tiene más que ver con los algoritmos automáticos. Entonces estos son elementos que no necesariamente tenemos una agencia directa a la hora de desplegarlos, pero acaban actuando también, porque al final los algoritmos automáticos lo que hacen es basarse en tus búsquedas para poder recomendarte elementos que muchas veces al final acaban también retroalimentando determinado tipo de discursos. Entonces, aunque tú estés percibiendo que intentas ver un poco todo tipo de fuentes de información, intentas tener una aproximación objetiva al ámbito virtual, el propio algoritmo de cualquier motor de búsqueda te acaba recomendando elementos que son un poco repetitivos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta sensación que tenemos a veces de, si yo miro todos los resultados de Google o miro todas las fuentes de información que me salen, porque igual no te están saliendo todas las fuentes de información que existen o las que deberían existir, ¿no? Totalmente. Por eso te he preguntado, porque has pasado así de puntillas un poco, pero me parece una cosa crucial, ¿no? Dos conceptos que efectivamente habrá personas que piensen que tienen toda la información y realmente no es así. Porque todo el rato, pues, por esos dos mecanismos que me han molado mucho, esos nombres que yo no conocía. Es un tema complejo ese. Yo creo que al final la sociedad en la que estamos viviendo, tan acelerada para las familias y también para ellos, hace que esos espacios que buscamos de reflexión, que tendrían que ser en casa, a mediodía, en la comida, por la noche, en la cena, se ven diluidos. O sea, a mediodía, si coinciden un papá y uno de los hijos o la mamá y uno de los hijos, pues es un privilegio ya. O sea, que coincidan familias completas es muy complicado. Y realmente es ahí cuando se gesta la conversación, cuando se gesta, ¿no?, el poder analizar cosas. Con lo cual yo creo que muchos ya niños y chavales que viven solos, o sea, pasan más horas en el cole, actividades extraescolares, el tiempo que pasan en familia cada vez es menos, y dónde vuelcan entonces
su vida, ¿qué viven? Viven hacia afuera, viven hacia esas redes sociales que tienen, porque sabemos que niños muy pequeños ya tienen redes sociales, aunque no puedan, aunque esté prohibido, ponen datos que no son los correctos para poder tener enlaces a la red social, los propios papás les permiten el uso del móvil, de la tablet para poder de alguna manera también tenerlos entretenidos. Al final todo eso a lo que lleva es decir, bueno, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivo? ¿Dentro de mi casa? Si el adolescente antes se encerraba en la habitación, eso es un clásico, ¿vale? Es propio de la etapa adolescente. Ahora se encierra, pues se encierra con su cacharrito, claro, con su smartphone, con su teléfono, y entonces empieza a vivir ahí, a interaccionar ahí, interacciona con desconocidos y busca esa aprobación y busca ideales que no están. Y no son capaces de ver que lo que están siguiendo, lo que están viendo, realmente no es así. O sea, creen a pies juntillas eso que están viendo, esa piel perfecta, ese pelo maravilloso, ese cuerpazo, o sea, es increíble. Pero como luego fuera no se puede, no está el tiempo ni el espacio para poder abordar todo eso, ¿vale? Entonces se queda dentro de ellos. Es lo que reciben como verdad, es su verdad. Como verdad es absoluta, claro. Sí. Y además es el ejemplo que siempre te van a poner ellos en el aula. En el aula siempre van a decir, no, pues aquí dice que... Claro. ¿Vale? Entonces, claro, aquí dice que vamos a arrastrar, ¿no? Aquí dice que cuando empiezas a arrastrar y les empiezas a desmontar, les duele, pero también es verdad que les abre los ojos. A ver, yo es que en redes sociales, la verdad es que en cuanto a temas de política y demás, no suelo meterme mucho porque no sé de política y no soy muy partidario de tener conflictos en general en mi vida. Entonces, esos discursos suelo dejarlos de lado porque no ayuda a nadie darles bombo contestándolos ni nada. Pero sí que es verdad que no entiendo por qué están ahí. O sea, no deberían estar, en mi opinión, claro. Porque no ayuda a nadie, no da ningún beneficio a nadie. Solo hace que odie a la gente. Yo tengo redes sociales y que muchas veces he visto conflictos así y me gusta leerlos también para ver las opiniones que tiene la gente y contrastarlas con las mías y de alguna forma pues establecer mis opiniones y mis ideas. Y la verdad que, como ha dicho mi compañero, no entiendo muy bien por qué se generan, porque tú puedes tener tu opinión, pero no es necesario tener un conflicto con alguien, y menos por redes sociales, porque es más fácil ser agresivo o insultar, porque como no tienes a la persona de frente, no ves sus emociones, no ves su reacción, es mucho más fácil decirle todo sin ver realmente su reacción. Justo, habéis dicho, bueno, en cuanto a temáticas, ¿no? Política es una de las cosas que se aborda, pero también otras cosas, simplemente la apariencia física en redes sociales, en Instagram, que es la red social por excelencia del postureo, ¿no? Y simplemente ver una cara, un cuerpo, suscita en algunas personas el ataque o el odio. Y entonces, eso que dices también es muy interesante, ¿no? Tener tú argumentos o ver cómo se están generando esos discursos y poder entenderlos o posicionarte, ¿no? Aparte del tema de la política que ha dicho Víctor, ¿en qué otras cosas has percibido tú ese odio? Y está muy bien también lo que has dicho, perdón, del anonimato. O sea, el anonimato en las redes sociales es un potenciador de odio, ¿no? Porque no saben quién soy, pues... No tienes consecuencias. No tengo consecuencias, exacto. Vale, en cuanto has dicho de los motivos, yo creo que realmente se puede sacar de todo, porque no hay una opinión válida para todo. Entonces, cuando una persona dice blanco, otra puede decir negro, y se puede sacar conflicto de todo. Obviamente hay cosas que dices no tiene sentido, pero es que cualquier cosa es que cualquier tontería se puede sacar. Y yo he visto peleas, por ejemplo, en Twitter por chorradas que dices no tiene sentido, pero aún así hay discursos, pero en plan que dices no es necesario llegar ahí por esta tontería, pero se llega ahí. Es que hay gente que le gusta llegar a esos puntos. Hablamos ahora, si quieres, de las características y de los tipos de odio online, que también, empezando por los colectivos vulnerables, y dentro de los colectivos vulnerables, la propia adolescencia es un colectivo vulnerable simplemente por la edad, ¿no? Como característica de vulnerabilidad.
Sí, al final está muy relacionado con esta idea de la construcción a través de la socialización de los estereotipos, los prejuicios y en definitiva de los diferentes grupos y cómo se afectan mutuamente. Y es cierto que la adolescencia y la juventud pues es la época en la que se construyen principalmente este tipo de elementos y eso les hace especialmente susceptibles o vulnerables al discurso de odio. Además, también había una cosa muy interesante que nos aparecía en la investigación, que es que cuando preguntas inicialmente a los jóvenes y a las jóvenes si saben lo que es el discurso de odio y si lo podrían identificar, en general todo el mundo cree que sí, todo el mundo como que asume que pues sí, el odio es lo que hace daño a alguien o el odio es algo negativo, entonces pues cuando estás haciendo bullying o cualquier cosa así, como la gente identifica determinadas palabras clave como, y siente que lo puede identificar, pero después a la hora de profundizar un poco en el discurso se generan muchas dudas, hay muchos elementos que generan dilemas que tienen que ver sobre todo con la libertad de expresión, con el hecho de dónde está el límite entre el discurso de odio o la libertad de expresión, especialmente cuando incluyes el tema del humor. Por otro lado también el cómo se traslada el impacto del odio online sobre el odio offline, un poco esta retroalimentación entre las dos esferas también genera muchísimas dudas, o simplemente el hecho de cuando una forma de discurso de odio puede ser tipificada también como delito, ¿no? ¿Dónde está esa frontera en cuanto a lo que se regula desde el Código Penal o el Código Civil o desde procesos administrativos, o no se regula a través de eso, sino que tiene otro tipo de mecanismos pues sean de las propias plataformas donde se genera el discurso de odio, por ejemplo, que tienen también a veces mecanismos de autocontrol o de denuncia o de bloqueo, y qué se debería hacer en esos casos, ¿no? Como la duda de si lo bloqueo o si hablo de ello le estoy dando más voz o le estoy dando menos voz, debería como no darle voz. Entonces es interesante hablar sobre esta temática con la juventud, porque es cierto que salen muchos temas que no son solo dudas de este colectivo, pero que creo que es importante incidir que se hablen en este colectivo precisamente, ¿no? Que es un poco el que después va a actuar principalmente en la red. Totalmente, es un poco la falta de alfabetización mediática, ¿no? en medios de comunicación y también en redes sociales. Y en este sentido también desde la FAD se ha puesto en marcha a través de Infórmate, pues es una iniciativa práctica y útil para la comunidad educativa, ¿no? que por ejemplo con el vídeo del viaje de un bulo, que ahí ataca directamente al tema de la desinformación y bueno, son herramientas que nos van a facilitar el abordaje de estos temas, ¿no? Tan necesarios, porque efectivamente los jóvenes tienen, y los adultos, ¿no? Pero los jóvenes que estamos ahora con ellos tienen muchas carencias en este sentido y muchas dudas y a veces es peligroso que estén haciendo algo pensando que no es delito de odio porque no lo identifican. Desde luego la alfabetización mediática y el desarrollo de competencias digitales es un elemento fundamental a la hora de abordar este tipo de problemáticas, y ya no solo la parte de competencias digitales, sino como decíamos antes, ¿no? Este desarrollo de pensamiento crítico. Eso es. Y el tener claro que lo que ocurre en el ámbito virtual tiene sus consecuencias en el ámbito no virtual, en el ámbito offline. Total. Entonces esto también era muy interesante cuando hablábamos, como comentabas antes, con las personas que forman parte de colectivos vulnerables de discursos de odio, y nos hablaban un poco de sus experiencias personales a la hora de enfrentarse a este tipo de discursos, este tipo de realidades que las viven a diario, y las respuestas son en muchos casos dramáticas en cuanto a limitar completamente su forma de presentarse, tanto en el ámbito virtual, pues bloqueando perfiles, limitando muchísimo las cosas que suben o que dejan de subir a sus redes sociales, bloqueando otro tipo de perfiles, estando continuamente con una preocupación sobre ya no solo lo que les ocurra a ellos o a ellas como personas vulnerables o susceptibles de recibir ese discurso, sino a gente de su entorno. Esta idea de que se propague el odio ya no solo a su perfil, sino a otros perfiles de familiares o amigos, o fuera de sus redes sociales en
en su espacio cotidiano, ¿no? Sea en sus centros educativos o en otros ámbitos. Entonces sí que es importante tener en cuenta esta problemática, ¿no? De que afecta, no es algo que se queda en el ámbito virtual y que... Claro, es que yo creo que ahí hace falta mucho trabajo y muchos, como decíamos antes, ¿no? Muchos espacios en el aula y en la familia y en el contexto comunitario que tengan en cuenta donde los jóvenes puedan expresar sus miedos y puedan expresar casos reales como lo que habéis hecho vosotros en la investigación y visibilizarlo. Porque son temas de salud mental, son temas de depresión, de ansiedad, de miedo, incluso de ideas suicidas y es un tema muy serio que en las aulas tiene que estar presente. Y se tiene que hablar, ¿no? Y cada uno, primero desde lo individual, fomentar esa responsabilidad individual y trabajarlo, ¿no? Sí, es cierto que no es un debate resuelto el de la responsabilidad, ¿no? De dónde está la responsabilidad para abordar este tipo de problemas, porque hay en los discursos de los jóvenes y de las jóvenes se percibe cierta ambivalencia en cuanto a, claro que sí, la responsabilidad por un lado es individual, de cada uno tiene que tener cuidado a la hora de emitir ciertos discursos o difundirlos, controlar qué noticias son falsas y qué noticias no son falsas, o no darle visibilidad a cierto tipo de discursos, pero al mismo tiempo se percibe esta necesidad de actuar de forma colectiva y de que muchas veces si tú sola actúas no va a tener ninguna repercusión, no vas a poder ayudar a la víctima. Sin embargo, si se actúa de forma colectiva y como grupo y apoyándose unos a otras, sí. Entonces es como muy complicado el construir esos lazos y efectivamente, como decías, los centros educativos son un punto fundamental para poder hacerlo y para poder construir ya no solo esos lazos para poder hablar de estos temas, sino también construir contranarrativas, que es uno de las herramientas fundamentales a la hora de abordar este tipo de problemáticas. Totalmente. Es por un lado, no dar visibilidad a los discursos de odio que no tienen, que simplemente representan ese odio, y por otro lado, aportar narrativas que demuestren o que generen una forma de ver el mundo diferente y que promueva los valores de igualdad y de justicia social, básicamente. Totalmente, y además siendo ellos, los jóvenes y las jóvenes, los protagonistas de esas intervenciones, ¿no? Que al igual que determinados influencers pues son contrapreventivos, hay otros que no, que su mensaje es educativo, es preventivo y está basado en la verdad, en lo que quiera que sea la verdad, sí. Pero no en desinformaciones. Y bueno, los jóvenes se pueden convertir en protagonistas de estas acciones, ¿no? Con herramientas que les resulten atractivas, como el teatro social o como, por ejemplo, en el programa de diversidad en serie, que les proponemos hacer guiones para cortometrajes, ¿no? Pero siendo ellos los que lleven la voz de esta propuesta, ¿no? Sí, completamente. Al final, el fomentar esta sensación de empoderamiento y de autonomía en la juventud es crucial para que este tipo de discursos alternativos o de luchas contra el discurso de odio se interioricen y al final tengan un efecto real. Todo este tipo de iniciativas que comentabas, al final lo que buscan es eso, ¿no? Que las propias personas implicadas o afectadas por el problema piensen por sí mismas el cómo abordarlo o cómo cambiarlo. Y sí, yo también considero que es un discurso muy potente y es fundamental para poder abordar esta problemática. Claro, y que también que los profesionales, ¿no? Desde la comunidad educativa, desde los centros educativos y en las familias también, que nos demos cuenta del valor que tiene que ellos se lo crean y que confíen en que ese cambio o que esas pequeñas acciones que se hacen de manera individual van a tener un impacto en lo global. Y vuelvo a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Esa ambivalencia que decías en la responsabilidad, pues muchas veces bajo el pretexto de que, bueno, es que yo no voy a poder hacer nada frente a estas grandes empresas pues, y no voy a poner nombres, pero
Pero claro que puedes, que si todo el mundo desde su área cercana tuviera una actitud diferente o fuera más consciente y estuviera mejor formado o formada, pues claro que haríamos. Sí, completamente. Al final, los mecanismos principales o básicos, que simplemente como modo de resumen para poder abordar este tipo de problemas, que son, por un lado, el no dar visibilidad a discursos de odio, y si se van a denunciar, dejar claro que no se están replicando simplemente, sino que se están criticando, generar contranarrativas para poder explicar el por qué ciertos discursos de odio no tienen cabida, y después esta idea de generar espacios, sea en educación formal o educación no formal, o en centros culturales en cualquier ámbito, con apoyo institucional sobre todo y con financiación para que la juventud se sienta cómoda y pueda expresar este tipo de problemáticas desde su propia realidad y sintiendo que tiene agencia y que tiene autonomía a la hora de plantear estas alternativas. Supongo que desde pequeños te inculcan que tienes que pensar de una manera, y esa gente que igual se ciñe demasiado y se obsesiona con esos prejuicios no los abandona, porque son negativos, entonces no los abandona y creo que derivan en ese tipo de discursos de odio que, como no pueden expresarlos con otras personas porque igual, no sé, no son personas muy sociables, pues los expresan con cuentas en redes sociales anónimas seguramente, para sentirse como autorrealizados. Bien, exacto, autorrealizados. Bien. Que su función en la vida es hacer sentir mal a otras. Sí, bueno, se sienten autorrealizados porque se sienten a lo mejor atendidos y escuchados. Lo que necesitan es atención. Exacto. Yo pienso que la visibilidad que les da, el decir, hay 20 personas que están contestando las preguntas al minuto, por ejemplo. La superioridad, de creerse superior y... El hecho de la gente me está mirando y está mirando lo que estoy haciendo. Justo, muy bien. Están destacando, están encontrando su manera de destacar, su liderazgo en negativo, pero bueno, es una manera efectivamente de ser vistos, porque a lo mejor no son vistos de otra manera. A lo mejor de otra manera piensan que no pueden destacar, pero es una creencia que tienen ellos y que creo que no es cierta, ¿no? No sé, pero por ejemplo en redes sociales existen como o en juegos también existen como una serie de normas que no puedes como sobrepasar, y por ejemplo insultar por un chat o lo que sea es una manera de pasar estas normas, y pues existen reports y maneras de prohibirlo, y creo que esto para redes sociales vendría bastante bien, aunque creo que ya está como hay algo pero vale, no está bien implementado del todo. Es muy complicado porque al final no puedes censurar, porque censurar da que la gente se lo cuestione, el por qué se censura, busque más información sobre el tema, pero es que si tampoco puedes darle visibilidad, que al final hace un mismo mal. Claro. El problema es que yo creo que lo que hay que hacer es darle enseñarle a la gente que está, pero también enseñarle que está mal. O sea, enseñarle eso, que está ahí está mal, que no se debe seguir y que no debe hacerse porque no causa ningún bien a nadie, solo causa mal. En cuanto a las redes también, muchas aplicaciones censuran algunos contenidos que muchas veces se equivocan a la hora de censurar, pero otras veces, es como ha dicho mi compañero, tampoco es bueno que censuren todo, porque muchas veces la gente cuando los censura critica más y se enfada más, entonces es como que se debería dar los dos puntos de vista y que cada uno elija, pero claro, obviamente pues hay uno que pues, tira más al otro y ahí no sé cómo se podría hacer, pero yo creo que se deberían demostrar los dos puntos de vista para que nadie se sienta tampoco oprimido y eso. También pues es verdad que eso es para gente con un poco más de cabeza, no puedes hacerlo con niños. Claro, es que lo estáis diciendo, la respuesta la estáis dando, mostrando todos los puntos de vista y no censurando, o sea, haciendo que los jóvenes tengáis pensamiento crítico y que sepáis decidir por vosotros mismos, incluso que lleguéis a cansaros o a que no os aporte nada estar en las redes porque aporta más beneficio, más desventajas que ventajas, o hacer un uso
como más selectivo, ¿no? No estoy todo el día enganchado, sino estoy solo para lo que necesito. Es verdad que necesitáis comunicación en estas edades, todo el mundo necesitamos, pero que lleguéis a hacer un uso más crítico. Por mi parte, yo creo que las redes ya están, entonces no se pueden quitar. Una de las cosas que se podría trabajar es desde la educación, pero desde el principio. Sobre todo a los niños que ya tienen móviles, que pueden tener redes a cualquier edad prácticamente. Creo que se tiene que trabajar valores y saber que, o sea, enseñar a los niños que no todo vale, y menos cuando tienes la facilidad de mandar un mensaje anónimo. Pues, Stribor, si te parece, lo dejamos aquí. Te agradecemos un montón que nos hayas acompañado para mirar de cerca estas dos investigaciones sobre estereotipos y prejuicios nocivos y sobre los discursos de odio en las redes sociales, que son temas muy interesantes y necesarios para los jóvenes, y estas herramientas para poder trabajar con ellos desde el ámbito educativo y desde la familia. Fenomenal, pues muchísimas gracias, un placer.